Dicen que en la noche no hay nada que temer, hasta que te toca quedarte solo. Y a veces el silencio tiene un peso que no viene del aire, sino de todo eso que camina cuando todos duermen. Y hay lugares que no necesitan fantasmas para dar miedo. Solamente basta con estar ahí, escuchar cómo la oscuridad empieza a respirar. Y si alguna vez has sentido que te observan sin ver a nadie, quizá ya sabes de lo que te hablo. Mi nombre es Efraín Sosa. Esto es Hablemos de Terror y te doy la bienvenida. Sí, espero que logres llegar hasta el final terrorífico porque cada vez las historias que nos compartes se van poniendo mucho, pero mucho más buenas. Hoy te quiero compartir una historia que se llama El que dormía junto al horno de ladrillo. Nos la hicieron llegar al correo tuhistoria@hablemosdeterror.com y quiero que escuches. Cuando llegué a trabajar a la ladrillera San Gabriel, no me imaginaba que el lugar tuviera tanta historia. A mí me lo recomendó un primo que me dijo que ahí siempre necesitaban manos para el turno de noche, que pagaban bien por cuidar los hornos. Y era sencillo nada más vigilar que el fuego no se apagara y que nadie se robara el material. No tenía idea de lo que me iba a tocar vivir ahí. La ladrillera quedaba a la orilla del pueblo, casi pegadita al monte. Todo alrededor era puro polvo rojo con ese olor como a tierra caliente y a humo. De día, el lugar hervía de ruido. Carretillas, hombres gritando, ladrillos apilándose, pero por cientos. Pero al caer la tarde, todos se iban y el silencio ya se hacía pesado. Solo se rompía por algunos crujidos del horno. A mí me gustaba quedarme solo. Mira, me daba cierta tranquilidad ese fuego, pero lo que no sabía era que esa tranquilidad pues no me iba a durar mucho. La primera noche me la pasé bien sin problema, me dieron un catre, un morralito con pan y café, un garrafón de agua. Me dijeron, eso sí, que no me durmiera junto al horno porque el calor podría marearme. Pero pues el aire de la madrugada es frío, el fuego con ese resplandor anaranjado me jalaba así como si fuera un abriguito. Así que moví el catre cerca de ahí, nada más un par de metros, me quedé viendo cómo la llama respiraba. A eso de las 2 de la mañana, me despertó un sonido que no supe identificar. No era el crujido del fuego ni el silbido del aire, era algo más, como si alguien caminara descalzo sobre la grava. Me levanté despacio, agarré la linterna y apunté hacia el pasillo de ladrillos apilados. Nada. Todo seguía quieto. El humo se movía lento, el horno seguía rugiendo parejo. Me volví a acostar, pero pues ya no me dormí bien. La segunda noche escuché lo mismo, solo que más clarito. Pasos. Lentos, arrastrados, pero con peso. Sonaban como a espaldas del horno, justo donde estaba el corralón con el barro. No se veía nada, pero ahí estaba el sonido. Me asomé con la linterna y sentí ese olor, como a tierra mojada y como a animal, como cuando los perros se revuelcan en el lodo. Pensé de hecho que sería alguno buscando calor, pero no escuché ladridos ni resoplidos. A la tercera noche ya iba más tenso. Llevaba el machete aunque sabía que no me iba a servir de mucho. Lo que me tenía intranquilo era el comportamiento de los perros. Había 3 callejeros que siempre se quedaban afuera del taller, echados cerca del portón, pero esa noche ninguno se acercó. Estaban a lo lejos ahí con las orejas paradas, eso sí, mirando hacia el horno, pero sin hacer ruido, ni un ladrido. Y eso me dio más miedo que cualquier otra cosa, porque los perros saben. Cerca de la medianoche, el fuego empezó a disminuir. Me paré para echar más leña y fue cuando lo vi. No sabré cómo explicártelo sin que te suene raro, pero vi una figura agachada al otro lado del horno.
Parecía como un perro enorme, pero no estaba en cuatro patas, sino como medio encorvado. Así como si intentara ponerse de pie. El calor distorsionaba la imagen y por un segundo pensé que eran como las llamas haciendo juego. Pero el reflejo se movía con ritmo, no con el viento. Le grité: ¿Quién anda ahí? Nada. Le di la vuelta al horno con la linterna. No había nadie, solo el olor fuerte como carne chamuscada. Pensé que tal vez algún perro hasta se había muerto cerca. Y el calor estaba como levantando ese olor. Pero no hallé nada. A partir de esa noche, cada vez que me acercaba al horno sentía como si alguien respirara conmigo. No se oía, pero se sentía. El aire detrás de mí se movía distinto. No era miedo todavía, era como esa alerta que te da el cuerpo cuando sabe que algo no anda bien. Le conté a mi primo al día siguiente y se rió. Te vayas a estarte quedando dormido, güey. A todos nos pasa en la primera semana, ese calor te hace ver cosas. Mira, yo no quise discutir, pero sabía que no estaba dormido. La cuarta noche fue cuando todo cambió. Había viento, el fuego ya sonaba hasta más vivito y el cielo estaba negro sin luna. Como a las 3 de la mañana más o menos, escuché un gemido. No un lamento, no. Un gemido como de esfuerzo. El sonido venía del otro lado del horno y me paré rápido con la linterna. El resplandor del fuego me encandiló un poco y al enfocar la luz hacia el suelo vi algo que me heló. Veía huellas de pies humanos descalzos, marcadas sobre el polvo rojo pero como con forma alargada. Como si los dedos fueran más largos de lo normal. Me quedé inmóvil, las huellas rodeaban el horno y se metían entre los ladrillos apilados. Apagué la linterna un segundo y cuando lo hice, el resplandor del fuego dejó ver así como una silueta en el borde de la sombra. Una figura agachada, mirando hacia mí, con los ojos reflejando la luz como los de un animal. No me moví, solo la miré y te lo juro terrorífico, esa cosa olía a humo y a sudor humano. El corazón me retumbaba, quise gritar, pero la garganta no me respondía. El cuerpo me pidió correr, pero las piernas no obedecieron. Esa cosa dio un paso, solo uno, y el sonido fue el mismo que había escuchado desde la primera noche. Los pasos arrastrados. Retrocedí sin dejar de ver, y cuando parpadeé ya no estaba. Solo el ruido del fuego y las brasas respirando fuerte. No, hombre, no dormí el resto del turno, me quedé sentado afuera con los perros a lo lejos que seguían viendo el horno. Al amanecer, cuando llegó el capataz, le conté todo lo que vi. No me creyó, pero tampoco se rió, ¿eh? Nomás me dijo algo así como que... Pues me dejó peor. Dijo: ya te tocó verlo. Ya suma. No, después de esa noche me costó regresar. Y no tanto por miedo, sino porque el cuerpo no me dejaba tranquilo. Me sentía como si yo hubiera trabajado 3 turnos seguidos, las piernas pesadas, los ojos irritados y el olor a humo que no se me iba ni bañándome. Pero pues tenía que hacerlo. En la ladrillera nadie aguanta si empiezas con cuentos. Si dices que viste algo, te tachan de flojo, de supersticioso, y ahí se vive el día. El capataz don Mauro fue el único que no me vio raro cuando le conté. Nomás sí me dijo: no lo mires directo si vuelve. Déjalo pasar. Le pregunté que qué era, pero solo me dijo: no preguntes. Hay cosas que se cansan si las nombras. No insistí, pero esa noche cuando entré al turno, el horno ya hasta me parecía distinto. El fuego estaba hasta más bajito, las brasas tenían color más oscuro, casi morado.
Se sentía el calor, pero también una corriente de aire que no venía de ningún lado. Los perros otra vez no se acercaron, ni uno se acercaba. Encendí el radio viejo que había en la caseta, nada más como para no estar en silencio. Estaba música de banda con algo de estática. Cada tanto el ruido del viento se colaba por la bocina y eso me daba cierta calma. Caminé para revisar los moldes. Todo bien, todo estaba igual que siempre. Pero... no sé. A medianoche, el radio se apagó solo. Ni un chasquido ni nada, solo de pronto, silencio. Fui a revisarlo y cuando toqué la perilla sentí el aparato caliente, como si lo hubieran tenido prendido todo el día. Me quité y luego el aire cambió. Primero me olió a agrio, como a sudor viejo mezclado con humo. Y luego otra vez ese ruido de antes, los pasos lentos, arrastrados. Esta vez no era alrededor del horno, sino más bien era detrás de la caseta. Me asomé por la puerta con la linterna, pero la luz no servía de mucho. El humo del horno hacía que todo se viera como neblina espesa. Vi algo moverse entre los ladrillos apilados, una sombra grande, encorvada. El cuerpo se me tensó, pero pues no quise acercarme. La sombra pasó despacio, sin ruido de respiración. Se perdió por atrás del horno. La neta, no sé ni cuánto tiempo estuve ahí parado. Y cuando reaccioné, el fuego ya estaba más bajito. Fui por leña y cuando me acerqué al horno vi que alguien había dejado la tapa de hierro abierta. Yo no la había tocado. La cerré con cuidado y noté que en el polvo junto al horno había otra vez huellas no humanas. O sea, sí, pues como de perro, pero alargadas, como... O sea, el talón marcado como si fueran pies, pero más deformes. El olor otra vez más fuerte, tierra húmeda, carne quemada, me dieron ganas de vomitar. Volví a la caseta, prendí un cigarro, me temblaban las manos. No sé si del miedo o del frío. Pasé el resto de la noche viendo hacia el fuego nada más. Al amanecer, cuando el sol apenas empezó a clarear, el capataz llegó como siempre con su sombrerito, su cigarrito colgando y me vio pálido. Sin que yo dijera nada me dijo: ¿otra vez lo viste? Asentí. No le digas nada a los demás, nada más deja que trabaje. Ese no viene a ti, viene al fuego. Y pues ya me atreví a preguntarle, dije: ¿quién es don Mauro? Él miró hacia el horno, escupió al suelo y me contestó: aquí antes había un hombre, le decían Hilario. Era el encargado de noche, nunca faltaba, nunca se quejaba, hasta que un día se quemó el brazo metiendo leña. Desde entonces no volvió, pero el horno no se apaga. Me quedé callado esperando que dijera algo más. Dicen que era brujo, que de noche se iba al monte y regresaba lleno de ceniza, oliendo a humo. Igualito como dices tú. No todos los que se vuelven bestia lo hacen por maldad. A veces es por costumbre. ¿Y por qué sigue viniendo? Don Mauro no respondió, solo se le quedó viendo al fuego y me dijo: pues mira, cuando el fuego te come ya no se te olvida el sabor. Me dijo eso y se fue. Me preocupó que me dijera eso de no todos los que se transforman en bestia. Y que dijera que Hilario había sido un brujo. ¿Estábamos hablando de un nahual? Esa tarde cuando me tocó entrar otra vez lo hice con la mente pero despedazada. O sea, todo hecha bolas. Ya no sabía si lo que había visto era un nahual o algo peor. Pero no me quería perder el trabajo, así es que pues yo regresé. Me senté en el catre, más lejos del horno esta vez. Ya la noche cayó sin ruido, airecito seco, pero ahora sí ni los grillos cantaban.
Cerca de las 2 volvió ese olor, pero esta vez el fuego no estaba prendido. Las brasas se habían apagado casi por completo. Me levanté con cuidado, tomé la lámpara y vi que en el borde del horno había un rastro de ceniza fresca, como si alguien hubiera pasado las manos sobre los ladrillos calientes. Me incliné para mirar mejor y escuché un suspiro. No detrás de mí, como si saliera del horno, lento, cansado, como si algo respirara entre las brasas. Retrocedí sin mirar adentro. El aire estaba tan caliente que me ardían los ojos y entonces, en el reflejo de la lámina del techo, vi algo moverse atrás de mí. Una figura negra alta doblada hacia adelante con los brazos colgando casi hasta el suelo. No podía verle la cara, solo las piernas. Tenía pies pero no humanos, eran como patas con dedos largos, deforme. La lámpara se me cayó y cuando la recogí ya no había nada. El horno estaba cerrado y el fuego volvió a arder solito. No sé cómo explicarlo. El calor cambió, no quemaba, era tibio como si me envolviera. No tuve el valor de apagarlo y me senté y me esperé a que amaneciera. Cuando llegó el día, don Mauro se me quedó viendo. No le dije nada, pero él supo. Y me dijo, ya no te acuestes junto al horno, muchacho. ¿Por qué? Y luego no vas a poder dormir lejos de él. Después de lo que pasó esa madrugada me costó volver a dormir bien, no por miedo al horno, sino porque el cuerpo se me quedó inquieto, cabeza cargada, como pensando muchas cosas. Intentaba distraerme durante el día, pero todo me olía a humo, aunque estuviera lejos del trabajo. Y cuando regresé al turno siguiente, el fuego ya estaba prendido. Don Mauro había dejado la puerta del horno medio abierta y había un montón de leña a un lado. Ni me habló, solo se levantó la mano para saludarme y se fue. Yo la verdad entré sin muchas ganas. Ya para mí las noches eran pues pesadas. Como no, o sea, ya el ambiente era tenso pues para mí. Y esa noche sentí el fuego, pero no me dio calor. Me dio frío. Sentí la piel erizada apenas si me acercaba. El resplandor era distinto, más bajito, el color raro, casi azul. No había aire, pero el humo se movía como si algo le soplara desde adentro. Me acerqué para poner más leña y fue cuando noté que el suelo estaba lleno de ceniza, más de lo normal. Caminé alrededor del horno, y me detuve al ver una figura que estaba detrás de las pilas de ladrillo. No se movía, pero se alcanzaba a ver la forma de alguien agachado, respirando despacio. La linterna me tembló en la mano, dije, híjole, va a ser un vago, no sé, la cosa esa que he estado viendo, y le grité. No respondió. Caminé un poquito más cerca y cuando le apunté la luz, no había nadie. Ladrillos y olor a humo. Me regresé al fuego, traté de no pensar en eso, me hice un cafecito, me quedé sentado en el catre. No quise ni mirar el reloj, pero yo creo que era más de la 1 cuando empecé a oír ese ruido otra vez, el que ya conocía los pasos. No venían del monte ni del corral, venían de adentro del taller, pasos lentos, pesados, como si el suelo se hundiera. El fuego bajó de golpe, me levanté, agarré el machete y me quedé quieto esperando. El sonido se acercó. Pude distinguir que algo arrastraba, no sabría decirte si era un costal o las propias piernas. Y entonces lo vi. No completo, un pedazo, pero fue suficiente. Del otro lado del horno, en el reflejo del fuego, se veía una sombra caminando encorvada, como un hombre, pero las piernas mal puestas, torcidas. Caminaba raro, como con las plantas hacia los lados, y el sonido del arrastre era eso, las uñas raspando el piso. Me quedé helado, el fuego volvió a subir fuerte, como si de pronto algo de adentro lo empujara. En ese momento, la figura se detuvo. Giró la cabeza. No sé si me vio o no, pero la lámpara se me apagó sin razón. Todo se llenó del color del fuego, el aire espeso, tierra mojada, carne. El horno rugía y de pronto entre el ruido se oyó un gruñido bajo como de animal.
no humano, y tampoco era un perro. Y sonaba como si viniera desde adentro del mismo fuego. No, patitas, ¿para qué las quiero? Corrí a la caseta, cerré la puerta, me senté con la espalda pegada a la pared. Podía escuchar los pasos afuera caminando despacio, dándole la vuelta al horno. Cada vez que pasaban cerca, el piso hasta vibraba un poquito. Los perros del otro lado, hasta el otro lado de la malla, empezaron a chillar. No ladraban, chillaban como si los estuvieran apretando. Después todo fue silencio. Solo el horno seguía prendido. Y ese ruido que hace el aire cuando entra por rendijas. Me quedé despierto hasta que amaneció con el machete entre las piernas. Cuando llegó don Mauro, el fuego seguía vivo. Me vio desvelado y solo me preguntó si todo estaba bien. No le contesté. Me miró fijo y me dijo que me fuera para la casa. De hecho, pasaron 3 días sin que me presentara. No podía. Cada vez que intentaba dormir soñaba con el color azul del fuego, con las piernas torcidas y con ese olor a la tierra mojada. Hasta el ruido de la estufa de mi casa me recordaba ese horno. Al 4.º día llegó don Mauro a buscarme. Traía la cara seria, me preguntó si de verdad quería seguir en el trabajo y le dije que sí, que lo necesitaba. Se quedó callado y me dijo que esa semana había encontrado algo. En el horno, entre los ladrillos nuevos. Eso me dijo. Pensé que iba a decir que se habían echado a perder o algo así, pero no, me dijo. Encontré un pedazo de piel como de animal, pero no quemado del todo. No le dije nada. Ya lo enterré, me dijo. Si el fuego lo escupe es porque no lo quiere adentro. No sé por qué me contó eso. A lo mejor quería que renunciara, pero fui igual al turno esa noche. El aire había cambiado, soplaba del monte, traía olor a humedad. No sé si era el mismo olor que olí esa noche o si el cuerpo ya me lo inventaba. Prendí la lámpara de la caseta y cuando lo hice me pareció ver una sombra moverse afuera. No fuerte, apenas un destello, como si alguien pasara caminando al otro lado. Salí y no vi nada. El horno prendido, pero no había humo, solo fuego vivo, sin que sonara el crujir de la leña. Me quedé viendo el resplandor y en el centro se veía algo oscuro como una figura agachada. Pensé que era mi sombra, pero el cuerpo me dio una punzada en el estómago. No era mi sombra porque la mía estaba proyectada al otro lado. La figura dentro del fuego se movió. No salía, no parecía quemarse, solo se movía despacio respirando. El calor era tanto que no podía acercarme, me quedé ahí sin saber si rezar o correr. De pronto el fuego cambió de color, de naranja pasó a azul igual que aquella vez. El aire me ardió en la cara y entonces el horno hizo un sonido como si suspirara largo. No sé si era como aire escapándose o algo que salió, no sé. Ya no esperé más, cerré la tapa, agarré mis cosas, me fui caminando hasta el camino grande sin mirar atrás. Y esa fue la última vez que me quedé en la ladrilla. ¿Qué les pareció, terroríficos? ¿Creen que se topó con un nahual? Déjame tu teoría, por favor. ¿A qué se enfrentó esta persona? Bueno, no enfrentó. ¿Con qué se topó? Déjamelo por favor en los comentarios, dime. Yo creo que fue esto. Yo creo que fue aquello. Dame tu teoría, dime qué te parece, dime. ¿Cómo te sientes ahora que estás escuchando relatos casi todos los días? Déjame decirte que yo estoy haciendo todo mi esfuerzo para que tengas un relato al día y sé que te he puesto por ahí un par de ocasiones. Generalmente el lunes y viernes te voy a estar poniendo algunos relatos ya conocidos del canal para que me dé tiempo de estarte grabando más material. Si eres nuevo en este espacio, sabes, te agradecería muchísimo si me regalas, si estás en YouTube, si me regalas una suscripción al canal, un like si lo compartes. Si nos dejas un comentario en cuanto lo ves, eso ayuda mucho al algoritmo. Bueno, ayuda al creador porque le dice al algoritmo, ¿sabes qué?
Esto es algo que está gustando, vamos a mostrárselo a más personas. Y el problema es que más del 70% de quienes me escuchan no están suscritos. Ni en YouTube, ni en Spotify. Spotify y cualquier plataforma de podcast también tiene un botoncito que dice seguir. Dale un clic. Si deseas retribuir un poco de mi trabajo, eso es lo único que te toca hacer. Un clic, un like, un comentario. Eso créeme que ayuda muchísimo, muchísimo al creador. Y bueno, vamos con el visitante del Panteón Viejo. Trabajé casi 5 años como sepulturero en el Panteón Municipal. Pero la historia que voy a contarte no fue ahí, sino en el otro cementerio, el que todos llaman el Viejo. Ese ya no se usa desde hace décadas. Aunque todavía quedan tumbas enteras y cruces torcidas, medio comidas por la maleza. Está detrás del río, cruzando el camino de terracería. En teoría, nadie lo cuida. Pero hace unos años me mandaron ahí porque el ayuntamiento quería limpiarlo como para convertirlo en un parque o algo así. Y la neta, pues al principio acepté por dinero. Me ofrecieron doble pago para hacer el mantenimiento nocturno, que nadie quería quedarse en las noches. La idea era que yo vigilara que no entraran borrachos, chavos para hacer relajo, ¿no? Me dieron una lámpara, un radio que casi ni me servía, una casetilla improvisada al lado de la entrada hecha con lámina. El primer día que fui el lugar se sentía diferente. No te sé decir si era el miedo, el respeto, pero el aire pesadón, ¿no? O sea, más pesado que en el Panteón Nuevo. Y ahí el silencio no es silencio, se oyen ruidos de fondo, como un zumbido bajito. Huele a humedad, a flores podridas, a cera vieja, como si alguien acabara de apagar una vela. Y durante la primera semana todo normal. Lo único raro era que cada mañana, cuando llegaba el encargado del municipio, encontraba velas nuevas en una tumba que no tenía nombre. Blancas, chiquitas, recién usadas, con la cera todavía suave. El hombre pensaba que era algún familiar despistado que seguía visitando el lugar, pero no había flores, ni ofrenda, ni nada más. Solo había velas. No le di importancia hasta que yo empecé a verlas, yo mismo. Cada noche sin falta aparecían 2 o 3 prendidas en la misma tumba, y lo curioso es que yo siempre hacía mi ronda a las 11 y no había nada, pero cuando regresaba como a la 1 ya estaban prendidas. Esa tumba estaba en la esquina del terreno, casi pegada a la barda de piedra. O sea, bien fácil que alguien se brincara, pues. No tenía nombre ni cruz, solo una losa partida a la mitad de un montón de hierba seca. Pero lo raro es que las velas nunca se caían, aunque hubiera aire. Se apagaban solas, eso sí, como... Pues bueno, también como si alguien les soplara, ¿no? El aire. La cuarta noche decidí quedarme cerca, a ver quién las dejaba. Me escondí atrás de una lápida grande y esperé. No llevaba el reloj, pero pues calculo que sí ya pasaba de la medianoche cuando escuché los pasos. No eran botas ni zapatos, sino se oían pasos descalzos, lentos. Me asomé por la orilla de la tumba y vi una sombra alta, como agachada, como jorobadón, con un sombrero ancho. Caminaba despacio, arrastrando los pies, y se detuvo justo frente a la tumba sin nombre. Traía una bolsa colgada del hombro y algo en la mano. No supe qué era, no me atrevía a moverme. Saqué la lámpara, pero no la prendí. Este tipo se agachó y empezó a acomodar las velas una por una, con cuidado, como si hiciera un ritual. Luego con un cerillo las prendió. Y hasta ahí todo podría tener explicación, porque normal, ¿no? Pero lo que me heló la sangre fue cuando el fuego de la última vela prendió. La figura se enderezó y se quedó inmóvil. No se movía, no respiraba, como estatua. El aire se detuvo también y los grillos se oían. Levanté la lámpara y le apunté directo, y entonces el tipo giró la cabeza directo hacia mí. No completó el giro. Solo un poco, pero lo suficiente para que se le viera la cara, o lo que tenía en lugar de cara. No era un rostro, era algo como cubierto de piel arrugada, como cuero reseco. No tenía ojos, sino huecos oscuros.
El sombrero le tapaba la mitad y de la boca colgaba algo que no era lengua, como una tira de piel que se movía sola. Solté la linterna, el foco pegó en el suelo y se apagó. No quise gritar, pero corrí hacia la caseta y cerré la puerta de golpe. No, pues sentí que me se iba a salir el corazón. Me quedé ahí en la oscuridad, escuchando. Y afuera no se oía nada, pero de pronto, justo atrás de la lámina, se oyó un golpecito suave, como si alguien tocara con un dedo. 3 veces. No me moví. Después de un rato el golpeteo se detuvo y el silencio volvió. No sé cuánto tiempo pasó hasta que amaneció. Cuando el encargado llegó salí a revisar el panteón y las velas seguían ahí. Solo eso. Pero el suelo alrededor de la tumba estaba lleno de huellas descalzas. Y ninguna llevaba hacia afuera. Después de esa noche me quedé con la duda de que si lo que vi fue real o si estaba tan cansado que me lo imaginé. Pero el cuerpo no miente y a la mañana siguiente me dolían las piernas como si hubiera corrido kilómetros. No se lo conté a nadie, ni al encargado, ni a mi mujer. Pensé que si lo decía en voz alta iba a sonar más absurdo. Regresé al turno con la intención de hacer mi trabajo y no pensar en eso. Pero desde que crucé el portón, algo se sentía diferente. El aire estaba más pesado, el olor era más fuerte, como si la tierra estuviera recién removida. Caminé hasta la tumba y no había velas, pero el suelo seguía lleno de huellas, no de zapatos ni de botas. Pies descalzos, chicos y grandes, como si hubieran estado varias personas caminando alrededor durante la noche. No quise quedarme mucho ahí. Fui a la caseta, me serví café y traté de concentrarme. Y a eso de las 11 se escuchó el primer sonido raro, un murmullo. No sabría describírtelo, no era una voz, no era el aire. Era como si alguien hablara bajito, cerquita, pero sin palabras claras. Al principio pensé que venía del radio, pero estaba apagado. Me asomé por la ventana y a lo lejos se veía el reflejo de una luz entre las tumbas. Caminé despacio sin usar la linterna, solo con la luz de la luna. Y el murmullo iba y venía, como si alguien rezara, pero se le olvidaran las palabras a la mitad. Cuando llegué a la esquina del terreno vi las velas otra vez, 3 iguales, igualitas que antes, prendidas, pero con el fuego así quietecito. Ni se movía. Pues miré alrededor. No había nadie. Di unos pasos hacia la tumba, escuché detrás de mí algo que se arrastraba sobre las hojas. Volteé y vi algo así como agachadito, así como encorvadito, cruzando entre las lápidas. Llevaba la misma bolsa al hombro, parecía un hombre viejito, pero sus movimientos no eran de persona, eran como torpes o forzados, como si el cuerpo no le obedeciera. El miedo me agarró desde el estómago, me escondí atrás de un muro apenas si respiraba, y la figura se acercó a las velas y se detuvo otra vez. No hacía nada, solo se quedaba ahí. Me incliné un poquito para ver mejor y lo que noté fue que aunque no había aire, el sombrero que traía se movía solito, como si algo debajo se inflara y se desinflara. Como un animal respirando. Y entonces sentí un olor raro, dulce pero podrido. No venía de las flores, venía de él. Me dieron ganas de vomitar. Di un paso hacia atrás y pisé una rama. El sonido fue mínimo, pero fue suficiente. El tipo levantó la cabeza y se quedó quieto. No se veía su cara, solo el hueco bajo el ala del sombrero. Lo que oí después fue como un resoplido fuerte, como cuando un caballo saca aire por la nariz. No esperé a ver más, corrí hacia la caseta sin voltear atrás, me encerré, le puse el seguro, afuera no se oía nada, ni los perros del pueblo. Pero en la lámina del techo se oyeron pasos. Lentos, como si alguien caminara encima, descalzo, arrastrando los pies. No sé cómo explicártelo, pero los pasos se sentían pesados y el sonido bajaba de volumen hasta que lo sentí justo encima de mí. El techo se hundía así a penitas. Bueno, hasta polvo me caía en la cabeza. Quise gritar, pero me trabé, no me salía ni la voz.
Después de unos segundos el ruido se detuvo. Pensé que se había ido, pero de pronto escuché cómo algo raspaba contra la lámina, como si una mano la estuviera arañando. Cuando amaneció salí, revisé el techo y estaba lleno de marcas largas, como si alguien hubiera pasado las uñas por toda la orilla. Fui con el encargado, le conté lo que había pasado y se me quedó viendo sin sorpresa y me dijo, por eso nadie quiere quedarse de noche ahí. Dije, bueno, pues, ¿y usted sabe qué ronda aquí el lugar o qué? No lo sé. Solo sé que antes de que cerraran ese panteón, desapareció un señor que trabajaba igual que tú. Y cuentan que lo encontraron días después, pero que no estaba completo. No, pues le dije, no, cámbiame de lugar. No, no puedo. Me dio la opción de irme si quería, pero no de moverme al otro panteón. Otro cementerio, pues. No podía darme el lujo de perder el trabajo y entonces pues dije, pues ni pex. Y regresé esa noche. En el camino vi la tierra removida como si alguien hubiera estado escarbando con las manos. Entre las tumbas me refiero. Las velas estaban apagadas, pero el pábilo seguía tibio. No me acerqué, fui directo a la caseta y ahí me quedé sin luz, sin ruido, escuchando. Pasó la 1, volvió el murmullo. Ya no me dio miedo ahora, hasta que me dio coraje. Salí con la lámpara así como que bien... Salí bien pantera yo con mi lámpara, así, ahora sí ya te cargo. Avancé por el pasillo principal directo hacia donde venía el ruido. Lo escuchaba clarito como si alguien rezara entre dientes. Y cuando llegué al final me di cuenta de que el murmullo no venía del aire, venía de abajo. La tumba sin nombre estaba como entreabierta. Y cuando vi la tierra removida alrededor de la tumba supe como que algo no estaba bien. No era una excavación normal, sino como... Parecía como si alguien hubiera metido las manos, no una pala. La tierra estaba suelta, húmeda. Me acerqué despacito alumbrando con la lámpara y la losa estaba como corridita hacia un lado, partida por la mitad. Pero no se veía un hueco profundo, solo un hoyo oscuro. Como si la tierra se hubiera hundido desde abajo. La neta no me atreví a asomarme bien, pero se escuchaba un murmullo, no fuerte, pero constante. No entendía las palabras. Me temblaban las manos, sentía el corazón que se me salía por la garganta. Hice para atrás unos pasitos y me tropecé con una raíz. Me levanté, la linterna se me cayó y se apagó. Todo quedó en obscuridad. Y en ese silencio escuché algo moverse, un ruido seco, pesado, como cuando alguien arrastra piedras. Venía del hoyo. No respiré, escuchaba cómo la tierra se desplazaba lento hacia afuera y después el murmullo paró. No sé si fue mi cabeza o de verdad pasó, pero te juro que escuché un suspiro largo, como si alguien acabara de salir a la superficie después de mucho tiempo. Quise correr, pero el cuerpo ni me obedecía, las piernas no me respondían. Y el olor a tierra mojada se mezcló, como con algo más fuerte y agrio. Y entonces lo vi. No salió caminando. Primero apareció una mano. Una mano huesuda, cubierta de tierra y cera derretida, se apoyó en la orilla, como buscando agarre. Luego asomó la otra. Las uñas eran largas, negras, llenas de lodo. Después vi el sombrero, el mismo de antes. Lo demás apenas lo distinguía con la poca luz que entraba. No se incorporó del todo, se quedó medio agachado como si no tuviera fuerza. Se movía lento, con un sonido raro en las articulaciones, como si cada hueso le tronara. Yo estaba paralizado, con la linterna agarrada ya en la mano y ya la había levantado. Lo que me dio más miedo fue que no me mirara. Miraba hacia el fuego de las velas, aunque ya estaban apagadas. Se quedó así encorvado frente a la tumba y empezó a murmurar otra vez, bajito, pero más claro. Esta vez sí entendí algunas palabras, eran nombres, no el mío, nombres de gente, algunos conocidos del pueblo, otros que ni reconocí. El aire se sintió distinto, más frío. Un viento leve de pronto empezó a moverse entre las lápidas, pero las hojas no se agitaban mucho. Yo me alejé sin hacer mucho ruido, no corrí, solo le caminé hacia atrás. Cuando estuve lo bastante lejos, prendí la lámpara.
cuanto la prendí, el murmullo se detuvo. Lo escuché girarse despacio sin levantar la cabeza. La luz lo alcanzó solo un segundo, pero fue suficiente para ver lo que traía en la espalda. No era tela, era piel. Piel vieja, reseca, colgándole como si fuera un abrigo. La apagué de golpe, no sé por qué, pues tal vez dije, pues si no la ve, no me ve. Silencio. Ahora sí se escuchaba que respiraba, y de pronto la respiración empezó a escucharse más cerca, más rápida, como si estuviera caminando hacia mí. Di 2 pasos hacia atrás, tropecé con una lápida, me caí de espaldas, la lámpara se me cayó, se salió rodando. Y de pronto escuché el crujido de la grava, bajo sus pies, cada vez más cerca. Cuando pensé que ya lo tenía enfrente, algo frío me rozó el brazo, como si una mano me hubiera pasado por encima. No, pues no grité, me levanté y corrí. No, corrí pero duro, sin voltear para atrás. No sé cómo encontré el portón. Hasta me rasgué la camisa con las púas, pero no paré. No, corrí hasta la carretera y ahí me quedé esperando a que amaneciera. No regresé esa noche ni la siguiente. Le dije al encargado que estaba enfermo. Cuando por fin volví, una semana después, el panteón estaba igual. Salvo por una cosa. La caseta tenía marcas en la lámina justo a la altura de la ventana, como dedos pero más largos. Y adentro, sobre la mesa, alguien había dejado 3 velas blancas, apagadas. Volví porque debía el dinero de la renta y porque alguien tenía que hacer la chamba. No fue ni por valentía, fue por necesidad. Y la primera noche que regresé dije, ya me había pasado, ¿no? Ya. O sea, creí que ya no iba a ser igual, pero en cuanto crucé la puerta, todo empezó otra vez a olerme igual, humedad, a cera, agrio. La caseta sola, velas apagadas en la mesa, las marcas en la lámina. Me senté, prendí el radio como por costumbre. Sonó una rola vieja. Y luego se fue la estática como si alguien hubiera jalado la perilla. No le di importancia hasta que de pronto oí un paso en la grava. No un golpe grande, fue pequeñito, seco. Y sonó justo detrás del portón. Miré fijamente la puerta, las cerraduras estaban atadas desde adentro. Nadie entraba, pero algo caminaba. Esa noche decidí no salir. Cerré con tranca, me quedé mirando la ventana. A la 1 se prendieron 3 velas afuera, clavadas en la tierra, como si alguien las hubiera puesto con cuidado. No había nadie, solo el parpadeo de la llama. No pude quedarme sentado, salí despacio, sin lámpara, nomás con la luz que daba la luna. Me acerqué y las velas no tenían ni nada, o sea, limpias, como nuevas. Miré alrededor, no vi huellas que se fueran, entonces pues, estaban las velas ahí y punto. Volví, me senté, todo quieto, tan quieto que oí un sonido pequeño, como si alguien soltara aire por la nariz. Y luego una risita, una risa corta, como de niño, pero sin tono alegre. Parecía más como una imitación. No le hice caso hasta que la risita se repitió, pero esta vez atrás, pegada a la caseta. Me acerqué a la puerta y vi que había algo colgado del cerrojo, una flor seca, y en la flor un hilo negro enmarañado. Lo había puesto yo. Las noches siguientes fueron una mezcla de velocidad y lentitud. A veces pasaban 2 horas sin que nada ocurriera, otras todo pasaba en 1 minuto. Empezaron a aparecer cosas en la caseta, una lata con tierra, una piedra con una marca, una foto así vieja, sin nombre, puesta boca abajo. Yo lo encontraba y pues todo lo volvía como a acomodar o dejar donde estaban y ya la mañana siguiente había algo más. Una madrugada a las 3 el radio habló, no con música, sino con una voz baja femenina. No dije nada, escuché. La voz decía algo que no entendí, como palabras partidas. Me asomé, no había nadie. La lámpara me sudaba en la mano. Salí y la voz volvió a salir del aire, como si alguien hubiera puesto la boca junto a mi oído. Sentí que me decían mi nombre. Y mi nombre es algo que solo mi madre y mi mujer usan. No pronuncio mi nombre en voz alta así nada más por nomás. Me quedé quieto. Y
Y entonces la tierra junto a la tumba empezó a moverse otra vez. Primero pequeñas vibraciones, luego el golpe seco, como si algo se hubiera enredado por ahí. Se oía como si alguien raspara con uñas. Y el olor cambió, ya no era solo cera, ahora se mezcló con algo agrio, metálico. Me tapé la nariz, caminé hacia el borde del hueco y vi una mano salir de la tierra. No pude mirar atrás, ni pude quedarme viendo más. Quise correr, los pies se me quedaron pegados a la grava. Oí cómo la mano rascaba, buscando, tanteando, y luego como si algo exhalara. No supe si el que rascaba era la misma cosa que vi la primera vez o si eran muchas manos. No distinguí formas, solo sonidos. Cerré los ojos, recé, mal y rápido. No soy un hombre de rezos, pero lo hice. Cuando abrí los ojos, la mano ya no estaba. Las velas habían quedado prendidas de nuevo. 2 más, esta vez. A la orilla había cosas, pequeñas figuras hechas con cera, como si alguien hubiera modelado dedos. Lo peor fue que una de las figuras tenía como un hilito fino, como de mi camisa, envuelto ahí. No lo puedo explicar, era el hilo del hombro que se me había deshilado una semana antes, cuando me atoré. Yo lo había arreglado en la casa, no lo había traído al panteón, pero bueno. Empecé a fallar turnos. Me iba a trabajar, me sentaba en la caseta y a las 2 me entraba sueño. Dormía mal, en el sueño escuchaba risas. Las risas se hacían susurros, los susurros gritos. Una vez se me acercó una figura en el sueño, con sombrero. Me rozó la mejilla, con algo como si fuera su mano. Cuando yo desperté con la mejilla húmeda, como si me hubieran tirado agua. Pero no había mojado mi cara. Los demás empezaron a hablar, no entre nosotros, más bien al pasar, con la voz bajita. Que por qué seguía ahí, que mejor me fuera, no sé si me querían ayudar o sacarme por cobarde. Yo no decía nada, me daba vergüenza admitir que no podía con la culpa de dejar la chamba, además el dinero me hacía mucha falta. Y una noche, ya cansado de todo, tomé la cámara del celular, me fui a la tumba con la intención de grabar, quería probarme a mí mismo que todo era imaginación. Puse el teléfono apuntando hacia la losa y apreté grabar. Al revisar después la pantalla mostraba la oscuridad con manchas, pero en el audio se oía algo claro. Pasos, como los de una persona vieja con zapatos de suela dura. Acercándose y alejándose. Y al final, muy al final, en un susurro se oye mi nombre, pero dicho en voz de mujer, arrastrado. La noche que revisé eso por la mañana el teléfono ya no tenía batería. Lo cargué, revisé de nuevo, el clip estaba partido, como si alguien lo hubiera borrado el resto. No pude más, me fui una semana. Cuando regresé me avisaron que la gente del pueblo había puesto cruces nuevas, que el ayuntamiento había pintado la entrada, pero la caseta seguía con sus marcas, con las velas, con las figuras de cera. Y al pasar por la carretera por la tarde vi humo a lo lejos, pero no el humo que uno espera, era un humo bajito, como niebla, neblina. Me detuve un instante en el coche, pero lo olí y olía a algo que no supe nombrar, como carne con humo. Algo viejo, humo mezclado con carne. No me quedé, arranqué, me fui a mi casa y me metí. En la noche antes de dormir escuché el teléfono vibrar, pero no había mensaje. En la pantalla mi nombre parpadeó, pero no venía de un número, solo mi nombre. No lo abrí. A veces me pregunto, si hubiese ido al panteón con la intención de enfrentar algo, si hubiera cambiado algo. O si no ir hubiera sido mejor. Lo único que sé es que cada vez que cierro los ojos escucho un murmullo y al final una risa pequeña, como de niño, pero no es niño. Y me pregunto si lo escuchan todos o si solo lo escucho yo, porque me quedé demasiado cerca de la tumba. Y si vuelvo no sé por qué sería, pero la duda no me deja tranquilo. Cada vez que pienso en la caseta, en las velas, en el hueco que agarró la tierra, me parece oír algo que se mueve por debajo de la carretera, como si algo buscara salir a la superficie. Tal vez regrese. No lo sé, pero si lo hago, seguramente te contaré qué pasa. Gracias por escuchar mi historia. Ahí lo tienen, terroríficos. Ahí lo tienen. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue tu relato favorito?
Oigan, sé que algunos me dijeron, hey, oye, estás poniendo mucha brujería, pero otras personas me dijeron, bravo, quiero muchos de brujería. Ya le estamos variando. Le estamos variando. ¿Qué les parecieron los de vigilantes? Esos están buenísimos, buenísimos. Estos de nahuales, llevamos ya también más de nahuales. Se vienen relatos de duendes, chaneques y demás. Denme chance, estoy trabajando en ello. Créanme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que ustedes tengan siempre relatos de calidad. También les pido porfa, échenme la mano enviándome sus experiencias. Siempre los escucho. Acabo de escuchar uno, por ejemplo, que me mandaron unos audios desde Estados Unidos. Muy, muy bueno, muy buena historia. Ya estoy trabajando en la adaptación también. No te cuesta mucho. ¿Quieres ayudar a este proyecto? Compártelo. Compártelo. Cada vez somos más, pero a la vez cada vez son menos los que están suscritos que nos escuchan. Entonces, dime por favor qué es lo que más te gusta del canal. Dime qué es lo que no te gusta. Quiero saber. Quiero escuchar tu voz. Quiero que me digas esto sí, esto no, o qué podemos hacer, y voy a trabajar para que todos estemos contentos. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror. Te veo pronto.